La historia de la vida de hoy, escuchas una historia muy interesante y dramática llamada La tía solitaria. El pequeño pueblo de Wiltshire comienza en los primeros días de lluvia. El aire siempre es denso, húmedo y sofocante. El sonido de la lluvia cayendo de forma uniforme sobre los viejos tejados de chapa ondulada, mezclado con el canto de las ranas en el jardín, crea una orquestación de tristeza y tranquilidad. En el centro del pueblo destacaba la casa de 2 plantas de Antonio, una antigua casa de madera preciosa, espaciosa y superficial. El tío Antonio era comerciante de canoas, con fama de ser adinerado, pero su casa, aunque completamente amueblada, aún desprendía un aspecto frío y extrañamente vacío. Todo el libro de la mochila gastada estaba delante de la verja de la casa del tío Antonio en una tarde tan lluviosa. A los 21 años, la edad que debería haberse descubierto en la magnífica Manchester, Felipe dejó su trabajo, trayendo consigo mucha confusión sobre el futuro para depender de su familia. Felipe llamó a Antonio por su tío. Dijo que me quedara aquí temporalmente, que el almacén le ayudaría y luego calcularía más tarde. Pero esta vez, Antonio iba camino al este de Inglaterra para recoger mercancías y no sabía cuándo volvería. La que abrió la puerta para Felipe fue Valeria. O Felipe tenía que inclinar la cabeza y llamarle tía Valeria. Valeria tiene casi 30 años. Es la segunda esposa de Antonio. Tiene una belleza salada que lleva la tristeza de una chica del oeste de Inglaterra. Pero sus ojos siempre estaban cubiertos por una capa de humo. Valeria vive en esta gran casa casi sola entre los viajes separados de su marido. La soledad parecía haberse filtrado en cada grano de la madera, y ahora era evidente en su rostro, en sus ojos mientras miraba a Felipe. La llegada de Felipe, un joven que acababa de entrar en la adolescencia, rompió de repente el silencio que había envolvido la casa durante tanto tiempo. Los primeros días de Felipe en Castle Combe Town pasaron lentamente, tan pesados como las nubes grises que bailan allí fuera. La casa del tío Antonio, aunque era un refugio, le daba a Felipe una sensación más claustrofóbica que una habitación de motel estrecha en Manchester. Felipe se despertó cuando aún había niebla. El sonido de la lluvia nocturna no había cesado, solo más regular y persistente. La casa está hecha de madera preciosa, espaciosa pero fría. El frío no es por el clima, sino por el vacío. El tío Antonio aún no ha vuelto. Felipe bajó la escalera de madera, intentando no hacer ruido, pero las escaleras crujieron secamente. Abajo, Valeria se levantó temprano. Felipe vio su sombra agachada en la cocina, la luz amarilla iluminando su sombra, extendiéndose sola por la pared. Felipe carraspeó. Sí, acabo de levantarme, te saludo. Valeria se sobresaltó y se giró. Por primera vez, Felipe vio claramente a Valeria a la luz del día. Llevaba un traje de abuela, color ciruela de Valeria. Tenía el pelo recogido en un moño en la nuca, y algunos mechones de patillas le caían por el cuello delgado. Sus ojos estaban un poco confusos, pero rápidamente recuperó la compostura. Estás despierto. Baja a desayunar y cocina agua hirviendo. Si quieres tomar té o café, puedes prepararlo tú mismo. Su voz era ligera, pero había un vacío. El primer desayuno fue solo para 2 personas, y tuvo lugar en absoluto silencio. Solo se oía el sonido de los palillos golpeando el lateral del cuenco y el sonido de la lluvia cayendo en el jardín. Felipe encontró el ambiente realmente embarazoso. Llamó a Valeria por tía, llamando a su hijo por cortesía. Pero la tía Valeria solo tenía 8 años más que él. La joven de 21 años de Felipe miró los casi 30 años de Valeria. Debería haberla visto como una adulta, pero él solo veía a una joven con algo cansado. Valeria tampoco parecía estar acostumbrada a la presencia de Felipe. Está acostumbrada a vivir sola. La presencia de un joven en la casa, incluso un nieto, también hacía que sus gestos fueran algo rígidos. Comió muy rápido y se levantó. Cuando termines de comer, deja el cuenco, la tía se lava,
Si ves que falta algo, me lo dirás. Felipe dijo apresuradamente: Sí, déjame lavarme yo solo. Valeria dudó un momento y luego asintió. Entonces, depende de ti. Se giró para empezar a trabajar, como si Felipe no estuviera allí. Limpió la mesa y las sillas de madera de hierro brillantes del salón. Cada uno de sus movimientos es lento y mecánico. Esta casa es demasiado grande para una mujer. Felipe observó a Valeria. Se dio cuenta de que su soledad no era solo un rumor. Existía en la forma en que hablaba con las macetas de orquídeas en el porche. Las enrejadas de orquídeas de Antonio eran preciosas, y Valeria las cuidaba con más cuidado que a sí misma. Felipe la vio allí de pie, sus dedos delgados tocando suavemente un pétalo, su boca moviendo una mueca ligera. No sabía que Felipe la estaba mirando. En ese momento, Valeria no era la majestuosa tía Valeria, sino simplemente una mujer solitaria que buscaba consuelo en cosas inanimadas. Las comidas, después de eso, seguían siendo las mismas. El silencio es la única conexión entre ellos. Felipe intentó entablar conversación varias veces. Sí, cocinas este plato tan delicioso. Valeria solo sonrió débilmente. Me alegro de poder comerlo. Comida rural, no sé si se adapta a mi gusto de Manchester. Felipe negó con la cabeza. Sí, tía, en Manchester, como todo el arroz, y hace mucho que no puedo comer en casa. Las palabras de Felipe parecen tocar algo. Valeria le miró con los ojos un poco más profundos. Manchester es muy ruidosa, ¿verdad? Era la primera vez que ella tomaba la iniciativa de hacerle una pregunta que no tenía que ver con arroz y agua. Felipe se sorprendió. Sí, también es ruidoso, pero también muy presionante. Su tía me contó un poco sobre su antiguo trabajo, sobre las noches de horas extra, sobre la razón por la que dejó su trabajo. Dijo que se sentía perdido en medio de la ciudad. Valeria escuchó, no intervino, solo recogió silenciosamente la comida del cuenco para él. Cuando Felipe terminó de hablar, Valeria suspiró, un suspiro ligero. En todas partes hay su propio sufrimiento. Si estás triste aquí, simplemente ve al jardín a dar un paseo o coge el libro del tío Antonio para leer. Tienes muchos libros, aunque nunca los leas. La timidez inicial parece haber disminuido un poco. Valeria empezó a acostumbrarse a tener a una persona más en la casa. Ya no se sobresaltó cuando Felipe apareció de repente. Incluso preguntó: «Cuando estoy libre, miro la bombilla del porche. Se apagó anoche». Felipe aceptó encantado. Mientras subía, Valeria se quedó abajo sujetando la silla para él. Mirando desde arriba, Felipe pudo ver claramente la parte superior de su cabeza. El tenue aroma de las flores de pomelo se elevaba del cabello negro de Valeria, un aroma puro y extraño. De repente, sintió que su corazón se le saltaba un latido. Terminó de arreglar la bombilla apresuradamente y la bajó. «Sí, ya está, tía». «Gracias», dijo Valeria, bajando la mirada, evitando la mirada de Felipe. Se giró más rápido de lo habitual. Esa noche, Felipe yacía en su habitación. La habitación de invitados de Antonio también estaba impregnada del olor a madera y del olor del tiempo. Escuchó el sonido de la lluvia fuera y el sonido de su corazón. Pensó en Valeria. No debería pensar en ella de esa manera. Ella es su tía, pero la imagen de la mujer que paseaba junto a la orquídea, el olor de su cabello y esa triste belleza seguían rondando la mente del adolescente que acababa de entrar en vida. Se dio cuenta de que la vergüenza inicial no venía solo de la relación madre-sobrino, sino también de algo más primitivo, una vaga percepción de género entre un joven y una mujer que estaba en la adolescencia, pero estaba presa en la soledad. Aquella noche, en Castle Combe Town, llovió como un torrente. La lluvia ya no caía, sino que gritaba y caía a cántaros por las ventanas de cristal. El viento silbaba de vez en cuando a través de las rendijas de las puertas de madera, sonando como alguien quejándose. Entonces el trueno estalló con sonidos ensordecedores, desgarrando la densa atmósfera.
Los relámpagos cruzaban continuamente el cielo, haciendo que la casa se iluminara una y otra vez, y luego se hundiera en una oscuridad densa aún más aterradora. Felipe yacía en la habitación, inmóvil, no podía dormir. El frío de la habitación, junto con el trueno atronado, le hizo descansar el corazón. Pensaba sin cesar en Manchester, en su decisión de marcharse, cuando un trueno fuerte, un retumbo resonante, como si hubiera llegado a un lugar muy cercano. Toda la casa de madera tembló. Inmediatamente después de ese trueno, Felipe oyó un ruido extraño, un pequeño golpe, luego un hipo. Estaba muy tranquilo, pero en esa noche tranquila, estaba claro. Un ruido vino de la habitación de la tía Valeria. El corazón de Felipe se calentó de repente de ansiedad. Se incorporó y escuchó. Silencioso. Solo se oía el sonido de la lluvia. ¿Lo has oído mal? Pero entonces otro relámpago iluminó, y juró haber oído un crujido y otro sollozo ahogado. Felipe se revolvía en la cama. «Eres mi nieto, eres mi tía. ¿Cómo pudiste irrumpir en mi habitación a mitad de la noche? Pero, ¿y si pasa algo? ¿Si cae?» La ansiedad supera la aprensión. Felipe se bajó de la cama, se puso la camiseta apresuradamente y fue hacia la puerta. Se quedó en la puerta de la habitación de Valeria, llamando suavemente. «Tía, ¿estás bien?» No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia. Felipe devolvió el golpeteo con más fuerza. «Tía Valeria, ¿estás ahí? Soy Felipe». Unos segundos después, se oyó un clic de desbloqueo. La pesada puerta de madera se abrió de golpe. Valeria estaba en la rendija de la puerta, con el pelo suelto y ya no recogido en un moño ordenado. Llevaba un pijama Valeria blanco marfil bastante fino. Bajo la tenue luz de la habitación de Felipe, Felipe vio que su rostro estaba pálido, sus ojos bien abiertos por las lágrimas. Temblaba. Yo oí el ruido. Pensaba que estaba... Valeria tembló y se puso los brazos alrededor de los hombros. «Tía, me da miedo el trueno». Su voz se perdió y ya no había la mirada calmada y distante de todos los días. «El vaso de agua sobre mi mesa se ha caído». En ese momento, otro trueno estalló. Valeria se sobresaltó, soltó un grito y luego, sin darse cuenta, retrocedió, casi cayendo. Felipe extendió la mano instintivamente para sostenerla. Solo tuvo tiempo de agarrarle el codo. Su brazo estaba frío y temblaba. «Tía». Felipe estaba confundido. No podía simplemente volver a su habitación, pero no estaba bien quedarse allí. Soltó su mano. En ese momento se apagaron las luces y toda la casa se sumió en una oscuridad absoluta. Apagón. Felipe oyó a Valeria respirar asustada a su lado. «No, no te vayas». Su voz era casi suplicante. «Sí, no voy». «Cálmate», dijo Felipe apresuradamente. «¿La casa tiene linterna?» «Tienes, en el cajón de la mesa del salón». Aunque Felipe también tenía un poco de miedo a esa densa oscuridad, intentó mantener la calma. Rebuscó en el bolsillo del pantalón. Por suerte, el teléfono seguía allí. Encendió el flash. La tenue luz se detuvo, deteniéndose en el rostro de Valeria. Se mordía el labio, con lágrimas asomando a los ojos. «Tía, entra, voy al salón a por una linterna». «Nosotros. Vamos al salón y sentémonos. Sentado solo, tengo miedo». Valeria dudó, pero la oscuridad y el trueno allí fuera eran aún más aterradores. Ella asintió. Felipe coge la vieja linterna. Él y Valeria se sentaron en la mesa y las sillas en medio del salón. La linterna estaba colocada sobre la mesa, apuntando al techo, creando un tenue anillo de luz, suficiente para ver las caras del otro, pero también para ocultar la confusión. Se sentaron en silencio un rato, el sonido de la lluvia y el trueno aún dominando. Era la primera vez que estaban juntos en una situación tan extraña. ¿Has tenido miedo al trueno desde que eras niño? Felipe rompió el silencio. Valeria asintió, la luz tenue suavizando su rostro. La casa de mi tía era pobre cuando yo era niño, con un tejado de hojas. Cada vez que llueve y truena, se esconde debajo de la cama.
Mi madre murió en una noche tan tormentosa, dijo, con la voz firme, como si estuviera contando la historia de alguien. Desde entonces he tenido miedo, miedo a la oscuridad, miedo al trueno. Felipe se quedó atónito. Nunca lo supo. Siempre había pensado en la tía Valeria como una esposa rica, resignada, pero nunca había pensado en su pasado. Yo lo siento. No hay nada de lo que disculparse. Valeria sonrió levemente, una sonrisa aún más triste que llorar. Es solo debilidad. No lo es, tía, dijo Felipe apresuradamente. Todos tienen miedos, y tú también. Valeria levantó la vista, sus ojos brillando en la oscuridad, curiosa. ¿De qué tienes miedo, Manchester Boys? Veo que pareces muy valiente. Tengo miedo al fracaso, dijo Felipe, bajando la voz. Dejé mi trabajo y vengo aquí. Mis amigos han ascendido. Puedo comprarme un coche y el peludo de 21 años tiene que volver a casa de mi tío a comer. Dijo cosas que nunca se había atrevido a contarle a nadie. Me temo que no sirvo para nada. Me da miedo este pueblo. Está tan silencioso que me siento aún más perdido. Valeria guardó silencio. Miró a Felipe a la tenue luz de la linterna. No veía a un nieto, sino a un joven que cargaba con la carga de la vida. Ellos, uno temeroso del pasado, otro temeroso del futuro, están sentados juntos en este presente aterrador. Dijeron. Hablaron más que todos los días anteriores juntos. Valeria habla del miedo a la oscuridad. Felipe habla de la presión del dinero. Valeria habla de noches a solas en la casa grande. Felipe habla de sus días vagando por Manchester. La lluvia fuera parecía disminuir y el trueno era escaso. La distancia invisible entre mi tía y mi sobrino, entre la mujer de unos 30 años y el joven de 21, se borró de repente en aquella noche tormentosa. Ya no son mis tías, son dos amigos, dos almas solitarias que se encuentran en la oscuridad. Cuando casi era de mañana y la lluvia había cesado por completo, Valeria dijo, «Vete al dormitorio, madre, tengo miedo». Felipe asintió. Se levantó. «Sí, tú también deberías dormir un poco». Valeria le miró, y esta vez su mirada ya no estaba lejos. Felipe, gracias». Felipe volvió a su habitación, pero sabía que ni él ni Valeria podrían dormir esa noche. Algo había cambiado después de aquella noche tormentosa. Otra vergüenza envolvió la casa. Ya no era la vergüenza de la ceremonia de la tía, sino la vergüenza de dos personas que acababan de revelar accidentalmente su parte más débil la una a la otra. Felipe y Valeria evitaron mirarse a los ojos. El desayuno fue aún más tranquilo que el primer día. Ambos fingían que la noche anterior, con su trueno y sus confidentes en la oscuridad, nunca había existido. Pero el ambiente ha cambiado. Ya no hace frío, sino que se vuelve más denso y difícil de respirar. Al mediodía, cuando Felipe luchaba con Valeria para secar ropa que aún estaba húmeda tras la lluvia, sonó el teléfono de la casa. La campana sonó brusca, aguda en el silencio. Valeria se secó las manos apresuradamente en el dobladillo del vestido y corrió a escuchar. Felipe se quedó fuera, solo escuchando un débil sí, sí, todo Valeria. Habló muy bajo y muy rápido. Unos minutos después, Valeria colgó. Se quedó en silencio junto al teléfono, la sombra de su espalda cayendo sobre las viejas baldosas florales. ¿Me llamas?, preguntó Felipe, rompiendo el silencio. Valeria se sobresaltó y se giró. «Ah», llamó el chico. Su voz seguía siendo suave. «Dijiste que el envío bajo Kamau tenía algunos problemas con el papeleo. Derecho. Pasará una semana antes de que pueda volver». Cuando terminó de hablar, se giró y fue directamente a la cocina. Felipe observó. Vio claramente, antes de que Valeria se diera la vuelta, su expresión mostrando algo decepcionante. No una tristeza pronunciada, sino una decepción familiar. Un suspiro se contuvo de nuevo en su interior. El corazón de Felipe se encogió de repente con un sentimiento de culpa. El tío Antonio no regresó, y él, un joven, siguió viviendo en la casa con su joven esposa. Se sentía como una molestia,
una existencia en el lugar equivocado. Toda la tarde, Valeria tropezó en la cocina. Felipe oyó el tintineo de cuchillos, el sonido del agua corriendo. La pequeña cocina parecía convertirse en su único refugio. Esa noche, Felipe no se sentó en la sala de lectura como de costumbre. Bajó a la cocina. Valeria estaba agachada recogiendo verduras, junto a las cuales había una cesta con percas limpias. El olor a humo de la cocina de la olla de sopa hirviendo irradia calidez. Tía, Felipe dudó. Valeria levantó la vista sorprendida. ¿Qué necesitas? Sí, veo que cocinas demasiado solo, o déjame echarte una mano. Valeria se quedó un poco atónita. Desde el día en que se convirtió en esposa de Antonio, esta cocina siempre ha sido suya. Antonio nunca entró en la cocina y ella no quería que nadie entrara. Pero al ver la expresión sincera y algo descuidada de Felipe, Valeria no pudo negarse. Señaló la cesta de ajo a su lado. Así que pela el ajo para ayudar a mi tía a ir. Ten cuidado, este ajo pica mucho. Felipe se arremangó y se sentó en un taburete bajo. Nunca había hecho esto. El chico de Manchester solo está acostumbrado a numerar y hacer dibujos técnicos. Ahora le cuesta con los bulbos diminutos de ajo. Peló el ajo y lo esparció. La piel salió volando. Unos minutos después, los ojos le empezaron a arder. Las lágrimas fluyeron. Intentó frotarse los ojos, pero tenía las manos manchadas de ajo, lo que le hacía aún más picante en los ojos. Dios mío, Valeria probaba la olla de sopa, girándose para ver la aparición de Felipe. No pudo evitarlo, se le escapó una carcajada. La risa era clara, nítida como el sonido de campanillas de viento que no sonaban en mucho tiempo, y de repente había una brisa que pasaba. Felipe la miró aturdido, con lágrimas corriendo por su nariz. Era la primera vez que veía sonreír a Valeria. No una sonrisa lejana ni una sonrisa incómoda, sino una sonrisa verdaderamente radiante que ilumina la oscura cocina. Esa sonrisa era sorprendentemente hermosa. Borró la tristeza permanente, devolviendo a Valeria a su edad de menos de 30 años. Felipe se quedó atónito. Vio que su cara estaba caliente, sin saber si era por el ajo picante o por esa sonrisa. El hijo de Manchester no puede terminar de pelar ajo, dijo Valeria con una sonrisa, y cogió la toalla y se la entregó a Felipe. Déjame hacerlo por ti. Pero Felipe negó con la cabeza, frotándose los ojos con terquedad. Puedes hacerlo, solo tienes que cocinar la sopa. La cena de esa noche fue cálida por primera vez. El calor de la olla caliente de sopa de percha que Valeria cocinó y el calor de su risa anterior. Ya no están en silencio. Felipe, tras superar el reto de pelar ajo, se siente más confiado. Le contó a Valeria más sobre Manchester, sobre los atascos, sobre los cafés de piso y sobre las noches en las que se quedaba despierto hasta el plazo. Valeria escuchaba, sus ojos brillando bajo la luz amarilla. Ya no era la tía de Valeria, era como una hermana mayor escuchando a su hermano pequeño. Entonces, Valeria preguntó de repente, con la voz aún serena, pero los ojos un poco curiosos. «Está tan bullicioso en Manchester. Supongo que yo también tuve muchos romances cuando era estudiante». La pregunta hizo que Felipe muriera. Se rascó la cabeza. Mi tía preguntó de forma tan extraña. Me preocupa trabajar a tiempo parcial. Estudiar, nadie quiere. ¿De verdad?, bromeó Valeria. ¿Un joven queda expuesto como tú sin que nadie quiera? No me lo creo. Felipe se rió. Así es, tía. Si te gusta una amiga y no tienes tiempo para decírselo, la gente se va a ir a estudiar en el extranjero. Así es. Valeria sonrió, sonriendo. Hablan de cosas ociosas, de amores no cumplidos, de sueños inconclusos. Felipe miró a Valeria. Bajo las luces, de repente vio que era hermosa. Una belleza salada pero resignada. Una flor preciosa, pero estaba atrapada en un jarrón demasiado grande, demasiado frío. Le daba pena. La lástima de un joven por una mujer que lo tiene todo menos nada. Mientras hablaba, Valeria se agachó para recoger el mejor trozo de pescado para Felipe. Al agacharse, el cuello del vestido de Valeria se retrasó un poco.
Felipe, por un segundo, vio sin querer. Vio el delgado cuello blanco de Valeria. Vio unos finos hilos de seda en esa piel tersa. El corazón de Felipe latía con fuerza. Apartó la mirada rápidamente, con la cara ardiendo. Nunca había mirado a su tía de esa manera, pero esa imagen, el cuello esbelto y la piel clara, de repente plantó una semilla en su mente inmadura, una semilla de curiosidad, de alguna emoción tabú. Reconoció a Valeria como una mujer muy hermosa y muy solitaria, y era un joven que también estaba solo. La comida había terminado, el calor seguía ahí, pero había algo más en Felipe, una perturbación peligrosa que acababa de comenzar. Las semillas tabú germinan de la noche a la mañana. Felipe no podía dormir. Estaba tumbado en su habitación de madera, escuchando el sonido de los insectos crujiendo en el jardín en lugar de la lluvia. La casa estaba tan silenciosa y era ese silencio lo que hacía que todos los pensamientos en su cabeza fueran ruidosos. La imagen del cuello blanco de Valeria bajo la luz amarilla parpadeaba ante sus ojos. Me siento culpable. Se sentía tan culpable. Se quedaba en su casa, comiendo arroz, e imaginaba a su esposa, a su tía. Se regañó a sí mismo por ser un tipo malo, un desagradecido. Intentó calmar ese pensamiento, enterrando la cabeza en la almohada y obligándose a dormir. Pero no puede. Un hombre de 21 años, cuyas hormonas son más fuertes que la razón, está encerrado en un espacio reducido con una mujer hermosa y solitaria. Era un reto demasiado grande. A la mañana siguiente, la lluvia cesó por completo. El sol empezó a salir, débil pero suficiente para que el aire se volviera sofocante. Después de la fuerte lluvia, el jardín detrás de la casa de Antonio parecía patético. La tierra estaba empapada, los árboles inclinados. Valeria paseaba por el jardín, con el rostro un poco triste. Felipe despertó y vio a su tía de pie, dudando, mirando la celosía. El enrejado de flores es el pequeño orgullo de Valeria, el único lugar de esta casa que realmente le importa. Ahora, un lado de la celosía ha sido derribado por la tormenta de anoche y las enredaderas han caído al suelo. Valeria suspiró. Tía. Felipe dudó y salió al porche. Está cayendo. Valeria se giró para ver a Felipe y sonrió con ironía. Sí, supongo que tendré que llamar a alguien para que lo arregle. Sí, déjame, Felipe dijo de repente. Él mismo no entendía por qué hablaba tan rápido. Déjame arreglártelo, puedo hacer estas cosas. Valeria le miró sorprendida. ¿Puedes hacerlo? No pareces estar acostumbrado a trabajar duro. Esa frase tocó inadvertidamente el narcisismo de Felipe. Está intentando demostrar que no es un acosador y que quiere hacer algo por Valeria. Puedes hacerlo, solo créeme. Sin esperar a que Valeria respondiera, Felipe se remangó. Buscó martillos, clavos y algunos trozos de alambre de zinc en el almacén. El aparejo Tianli es bastante pesado y sigue lleno de barro. Felipe, el chico de Manchester, que solo estaba acostumbrado a sostener un bolígrafo, ahora luchaba con palos de madera. El sol empezó a salir. El sol de Castlecombe Town tras la lluvia abrasadora y sofocante. Felipe se quitó la camiseta exterior. Solo llevaba una camiseta fina. El sudor empezó a caer, bajando por su frente, por el cuello, empapando la fina camisa, pegada a su espalda inmadura, pero también empezando a ser musculosa por la juventud. Apretó los dientes y usó todas sus fuerzas para reconstruir el pilar de madera. Valeria estaba a su lado. No entró en la casa, se quedó allí viendo a Felipe hacerlo. Le entregó el martillo, sostuvo la escalera, observó en silencio. Vio la espalda sudorosa de Felipe. Sintió cómo sus músculos se tensaban mientras intentaba levantar la barra de madera. Vio la terquedad de un joven. En ese momento, Felipe ya no era un sobrino en quien confiar, sino un hombre. Un hombre intenta proteger algo para ella. Felipe trabajaba con pasión. Casi se le había olvidado que Valeria estaba allí hasta que terminó de clavar el último clavo. Suspiró de vuelta y miró sus logros.
La enrejada floral se ha puesto de pie de nuevo, aunque ligeramente distorsionada. Ya está, tía. Se giró y sonrió. Su sonrisa estaba manchada de barro, pero llena de orgullo. En ese momento se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba Valeria mirándole. El sudor le picaba los ojos. Alzó la mano y se la pasó por la frente, dejando un rastro de barro. Valeria se rió de repente, sonriendo. «Gracias», dijo. Luego se giró y fue a la cocina. «Quédate ahí y espera a tu tía un rato». Unos minutos después, Valeria salió y en su mano tenía un vaso de agua fría y humeante de ginseng. «Bébelo. Cocina el agua de ginseng. Bébelo hasta que se enfríe». Felipe seguía respirando con dificultad y sentía que tenía la garganta seca. Extendió la mano para recibir el vaso de agua. Sus manos aún temblaban por el cansancio y la suciedad. Valeria le entregó un vaso de agua. Quizá porque el vaso de agua estaba demasiado frío o porque también estaba un poco avergonzada, la larga mano blanca de Valeria tembló ligeramente. Y entonces ocurrió. Cuando Felipe tomó el vaso, sus dedos ásperos y embarrados tocaron los dedos de Valeria. Solo un toque muy ligero, un vistazo, pero el calor de sus dedos era suave y fresco. Felipe se sobresaltó, un destello eléctrico. Ambos retiraron las manos al mismo tiempo, y el sonido del agua en el vaso casi se derramó. Lo siento», tartamudeó Felipe, con la cara sonrojada, más caliente que el sol. «No, nada», dijo Valeria, pero no se atrevió a mirar directamente a Felipe. Bajó la cara y Felipe vio que sus pendientes también estaban sonrojados. Un silencio que duró hasta un siglo. Solo se escuchaba el sonido del viento moviéndose entre el enrejado recién reconstruido, el canto de los pájaros en algún lugar y el sonido de un corazón latiendo con fuerza en el pecho de Felipe. Valeria se giró confundida. «Bebes agua». Luego entré a lavarme las manos y los pies, mi tía. La tía entró a cocinar arroz. Entró apresuradamente en la casa, con cara de que salía corriendo. Felipe se quedó atónito. Miró el vaso de agua de ginseng en su mano, miró el barro en su mano, miró hacia arriba a la sombra de Valeria que había muerto tras la puerta de la cocina. Llevó el vaso de agua a sus labios y bebió un aliento limpio. El sabor dulce y fragante del jugo de ginseng, pero no calmaba la sed que ardía en su corazón. Se quedó allí, en medio del jardín, y se dio cuenta de una cosa. Ese toque accidental había roto algo, roto el límite que ambos habían intentado preservar. Se dio cuenta de que ya no consideraba a Valeria una tía. Esa palabra, tía, es tan extraña. En su mente, en ese momento, solo estaba Valeria, una mujer hermosa y solitaria que acababa de tocarle la mano. Esa noche, Felipe volvió a despertar. Se tumbó en la cama, pero ya no pensaba en la culpa. Pensó en ese contacto. Pensó en los pendientes rojos de Valeria. Pensó en el aroma de las flores de pomelo en su cabello y se dio cuenta de que quiere volver a tocarla. Tras un roce accidental con el enrejado celestial, el ambiente entre Felipe y Valeria cambió de nuevo. Ya no es la vergüenza de la separación, ni la vergüenza de compartir secretos por accidente. Es algo tan apretado como una cuerda. Ambos evitan deliberadamente el contacto innecesario. Hablaban menos, pero se miraban más con miradas apresuradas. La gran casa parecía volverse aún más sofocante a medida que el calor sofocante del verano de Castle Combe Town, sofocante tras la lluvia, comenzaba a regresar. Valeria empezó a sentirse inquieta. La tormenta había pasado unos días y Antonio había anunciado el aplazamiento, pero la comida en la casa empezaba a acabarse. El tío Antonio estaba acostumbrado a ir a la frontera, pero antes solo se sentaba sola, comía cualquier cosa y terminaba su comida. Ahora estaba Felipe, un joven de poco más de 20 años, que acababa de trabajar duro para ella. No podía dejar que comiera frugalmente. Esa mañana, Valeria abrió la nevera, dejando solo unos pocos huevos y unas cuantas verduras marchitas. Suspiró. «Supongo que tengo que ir al mercado del pueblo», dijo Valeria, más como si hablara sola que con Felipe.
¿Vas a ir? El mercado también está lejos. Felipe estaba sentado limpiando la tetera de Antonio y levantó la vista. Luego caminé hasta el principio del camino para coger un carruaje, respondió Valeria, con una expresión un poco cansada ante la idea de la distancia. Aquí hace mucho sol, soltó Felipe. O me dejas llevarte a mí. En mi casa tienes tu viejo coche Stream en ese almacén. Puedo correr. Valeria dudó. Vamos, me molesta. Hace mucho que no estás en ese coche. No sé si aún puedes correr. Déjame ver. Felipe parecía estar esperando eso. Se levantó y fue directo al almacén. El viejo vagón Stream estaba cubierto por una fina capa de polvo. Sacó el coche, limpió la silla, comprobó el acelerador y trató de pedalear la moto. El coche explotó con un golpe y luego se apagó. Felipe luchó por ajustar el viento, pedaleando unos cuantos más. El coche finalmente arrancó el motor y la explosión fue nítida y uniforme. Felipe se giró para mirar a Valeria, sonriendo orgulloso. Vale, corres bien. Valeria miró a Felipe y luego al coche. Se mordió el labio. Ir al mercado del pueblo con Felipe en moto, la imagen la desconcertó. La gente mirará. Este pueblo es tan pequeño que cualquier cosa puede convertirse en un tema. Pero entonces miró el sol abrasador en el jardín y pensó en el desorden de comida que tenía que llevar a casa, y asintió. Entonces te esperaré un rato. Valeria entró en el vestuario de casa. Un momento después, ella salió y Felipe se quedó atónito. Valeria llevaba una blusa tricolor, de un azul claro que realzaba su piel blanca y su cabello negro. Llevaba el pelo recogido en un moño alto, pero aún tenía algunas patillas en su cuello delgado. No era la tía Valeria, era Valeria. Tenía una belleza idílica que Felipe nunca se había atrevido a mirar directamente. Yo llevaré el coche hasta la puerta. La voz de Valeria devolvió a Felipe a la realidad. Felipe sacó el coche apresuradamente, arrancó el motor. Valeria dio un paso adelante con vacilación. ¿Cómo debería sentarse? Sentada a un lado, hay una mujer digna, pero es muy fácil caer. Miró a Felipe. Tía, me senté y lo apreté para asegurarme. La carretera está muy mal, dijo Felipe, con la mirada fija al frente, sin atreverse a girarse. Valeria se sonrojó, pero también vio que Felipe tenía razón. Levantó cuidadosamente las piernas, se recostó y mantuvo la mayor distancia posible. Sus manos se aferraban con fuerza a la fría barrera de hierro detrás de la silla. El coche rodó lentamente. El camino al pueblo es accidentado y rocoso. Felipe tuvo que correr despacio. Sintió el peso de Valeria en la espalda, un peso suave y fragante. Aunque estaba sentado lejos, aún podía oler el aroma familiar de las flores de pomelo en su cabello. Tía, Felipe carraspeó, intentando que su voz fuera normal. Agárrate a mis hombros. Valeria dudó, pero era cierto que el coche estaba tan tambaleante que tuvo que levantar la mano y aferrarse al hombro de Felipe. Sus dedos solo se atrevieron a tocar ligeramente la tela de su camisa. Felipe se tensó por completo. Podía sentir claramente ese toque ligero y caliente a través de la tela. Y entonces debe llegar. Al pasar por un charco de agua estancada, Felipe intenta esquivar, pero la rueda sigue chocando contra un bache inesperadamente grande. ¡Ah! Gritó Valeria. Instintivamente perdió el equilibrio y se inclinó hacia adelante. Todo su cuerpo estaba pegado a la espalda de Felipe. Sus brazos, en pánico, rodearon su cintura. Todo pareció detenerse. Felipe se tensó. Frenó el coche y se quedó de pie en el camino de grava. No se atrevía a respirar. Su espalda sentía por completo la cálida suavidad del cuerpo de Valeria. Sintió su corazón latir desbocado contra su espalda, y su aroma ya no es una débil flor de pomelo, sino el olor de la carne de una mujer apasionada, increíblemente cercana. Tía, ¿estás bien?, tartamudeó Felipe, con la voz ronca. Valeria acababa de despertarse y se dio cuenta de que estaba abrazando a Felipe, abrazándola con fuerza. Se sobresaltó, soltó su mano apresuradamente, dio un paso atrás y su rostro estaba tan ardiente como un fuego ardiente. Tía,
está bien, lo siento. Sorprendido por mi tía. Sí. Felipe estaba igual de confundido. No se atrevió a girar la cabeza. Tía, me aferro a ella. Dijo y dejó que el coche siguiera corriendo apresuradamente. Pero después de ese abrazo, nada es igual. Valeria ya no podía aferrarse a la barrera de hierro y tampoco podía sostenerse a su hombro. Ella dudó y puso las manos en las caderas de Felipe. Sin atreverse a abrazarla, solo se aferró suavemente a los lados de su camisa. Pero eso era más que suficiente. Felipe sintió el calor de la palma de Valeria. Intentó concentrarse en conducir, pero su mente no iba a ninguna parte. Sentía que no era un sobrino, era un hombre llevando a su mujer. Ese pensamiento loco le asustó, pero también le emocionó. Ese día, en el mercado, se convirtieron en el centro de atención. Pueblo pequeño, todo el mundo conoce a la tía Valeria. La vieron acompañada por un joven. Vieron al chico cargando una cesta siguiéndola, protegiéndola del sol. ¿Quién ha llevado a la esposa de Antonio al mercado ahora? He oído que mi sobrino en Manchester ha vuelto a quedarse. ¿Tiene buena pinta? Susurros, ojos curiosos. Valeria está acostumbrada. Simplemente bajó la cabeza y compró cosas apresuradamente, intentando no mirar a nadie. Pero Felipe era diferente. Se sentía incómodo. Se sentía enfadado mientras miraban a Valeria con ojos curiosos. Inconscientemente se acercó más a ella como si le buscara protección. Llevaba todas las cosas pesadas. ¿Qué más compras? Déjame sostenerlo. Habló en voz alta, claramente, como si quisiera confirmar su presencia. Valeria le miró un poco sorprendida. Vio una protección en los ojos de Felipe. Ha pasado mucho tiempo desde el día que volvió a esta casa. Nadie la ha protegido así, ni siquiera su marido. De camino de vuelta, el carrito estaba lleno de comida. Valeria, sentada detrás de ella, seguía aferrada a la cadera de la camisa de Felipe. Esta vez ya no se sentía tan avergonzada como cuando se fue. Se sentía segura. La espalda de Felipe no era tan musculosa como la de Antonio, pero era recta y cálida. Felipe también guardó silencio. Sentía que protegía algo muy valioso para él. Ya no eres Felipe, el sobrino desempleado. Era un hombre. Quería proteger a la mujer que estaba sentada detrás de él, protegerla de miradas indiscretas, protegerla del mundo. La excursión al mercado de ese día, en un viejo vagón stream por caminos llenos de baches, llevó a dos almas solitarias más allá de la línea sin que ellas lo supieran. Después del viaje conjunto al mercado, algo se rompió. Pero también había algo invisible que se estaba tejiendo alrededor de Felipe y Valeria. Ya no se ven obligados a la ceremonia de su tía y sobrino, pero tampoco se atreven a mirarse a los ojos. Temían que, si miraban el tiempo suficiente, verían en los ojos del otro lo que ambos intentaban negar. El aire sofocante de Castle Combe Town parecía comprimido en la casa de madera. El silencio ya no significa vacío, significa esperar de una tormenta eléctrica que se acerca. Aquella tarde, mientras Felipe estaba sentado en el porche leyendo un libro antiguo del tío Antonio, sonó su teléfono. ¿Algún Manchester? Era Martín, su mejor amigo. Oye, ¿dónde está Felipe? Su voz resonó al otro lado de la línea. Felipe esbozó una leve sonrisa. Estoy en el castillo Combe de tu abuelo. Ciudad del castillo Combe. Estamos sentados en casa de Domey, justo al lado del muelle de Vices. He oído que está muy cerca de ti. Sal aquí, estás tan aburrido. El sonido de gritos, el tintinear de copas resonaba en los oídos de Felipe. Guardó silencio un segundo. Manchester, la diversión, los amigos, el mundo ruidoso del que acababa de quitarse la camiseta. Pudo decir, sí, me estás esperando. Luego coge una moto y corre para sumergirte en esa diversión de olvidarte de esta atmósfera asfixiante. Pero miró hacia la cocina. Valeria estaba allí y oyó el leve clic de una tabla de cortar. Olfateó el familiar olor del pescado estofado. Vamos. Felipe carraspeó. Yo. Estoy ocupado, haciendo las tareas de la casa. Que os divirtáis.
enviad vuestras palabras. Colgó el teléfono, sin esperar a que Tung dijera más. Te dices a ti mismo que estás ocupado, pero ¿con qué estás ocupado? ¿Estás ocupado en casa, ocupado siendo comedor de alubias o ocupado quedándote con Valeria? Ese pensamiento le sobresaltó. Tiró el libro a un lado, frustrado consigo mismo. El olor a comida fragante le sacó de sus pensamientos caóticos. Ya era de noche y entró en la casa. La luz del salón no se encendió. Solo una luz dorada emanaba de la cocina. Valeria debía haber preparado el arroz. Felipe entró en la cocina y dijo: «Tía, tengo hambre», pero se detuvo en la puerta. La escena frente a él le dejó atónito. La comida fue servida, una bandeja decente de arroz, con una olla de pescado estofado que aún está ligeramente humeante, un plato de verduras verdes cocidas y un bol de sopa ácida. Pero Valeria no estaba sentada en la mesa. Estaba sentada sola en un pequeño taburete en la oscura esquina de la cocina, de espaldas a él, encogiéndose un poco. A su lado, sobre la mesa baja de madera, había otra bandeja de arroz. La misma bandeja, pero enfriada. El cuenco seguía lleno y nadie había movido la comida. «Tía», llamó Felipe, como si tuviera miedo de romper algo. Valeria se sobresaltó, se levantó rápidamente y se dio la vuelta. «¿Tienes hambre? Hacia arriba. Ve a la mesa a comer, te lo he preparado». Su voz se perdió y se llevó algo a la mejilla. Bajo la luz amarilla, Felipe vio que sus ojos estaban rojos y que sus mejillas brillaban con lágrimas. «Tía, ¿por qué no comes?» «He preparado el arroz», se acercó. «Tía, no tengo hambre». Valeria mintió, evitó su mirada y se apresuró hacia la bandeja de arroz caliente. «Tú come». «¿Estás llorando?», preguntó Felipe directamente. «Pues la haré». Su pregunta era como una aguja en la burbuja emocional que Valeria intentaba suprimir. Valeria se quedó atónita. No respondió. Solo negó con la cabeza. Un débil movimiento de cabeza. Felipe la miró y luego la bandeja de arroz que se había enfriado en la esquina de la cocina. Lo entendía. Había preparado la comida. Se sentó y esperó. Pero ¿esperar a quién? Definitivamente no le estaba esperando. «Tú, el tío Antonio, volvió a llamar», preguntó Felipe. Valeria no dijo nada. Se quedó quieta. Felipe no sabía qué hacer. No podía irse, no podía sentarse y comer bien mientras ella estaba así. Él guardó silencio. Tiró del taburete para sentarse junto a ella, junto a la bandeja de arroz frío. Se quedaron en silencio. Solo el sonido de los ventiladores de techo girando lentamente. El sonido de lagartos pegados a las paredes. Este silencio es pesado. Felipe olfateó el frío pescado estofado, el olor a la espera sin esperanza. Y entonces escuchó un hipo muy suave. Valeria se llevó la mano a la boca, pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas que habían estado reprimidas durante mucho tiempo, en las largas noches solas, en las comidas frías, de repente estallaron. No lloró en voz alta, simplemente se quedó sentada, con los hombros temblando y las lágrimas fluyendo en silencio. Felipe entró en pánico. Nunca he visto a un adulto llorar así. «Tía, ¿qué te pasa?» «Madre, tía, no llores». Estaba confundido. Sus extremidades eran tercas. Quería hacer algo, pero no sabía qué hacer. «Tía». La voz de Valeria se quebró y se entrecortó. «Tía, estoy tan cansado, Felipe». Ella llamó su nombre, no yo. «Estoy muy cansado». «¿De qué estás cansado?», preguntó Felipe, también con la voz ronca. «Estoy cansado de esperar», dijo Valeria con un hipo. «Estoy esperando». Cocinaba una bandeja de arroz, se sentaba a esperar, pero nadie volvía a comer. Su arroz está frío y su corazón está frío. Señaló la bandeja de arroz. «Tío, el hijo dijo que volvió hoy. Dijo que su tía cocinó su comida favorita. Él cocinó. Luego volviste a llamar. Dijiste que había un asunto inesperado y que no volviste». Ella rió, una sonrisa más amarga que lágrimas. Siempre es inesperado. Su juventud también transcurrió de formas inesperadas. Miró a Felipe, con los ojos llorosos de desesperación. «Te miro, tienes casi 30 años. Vive en esta casa. Es grande, es hermosa, pero es la jaula.
Es solo un pájaro ornamental esperando a que su dueño vuelva para alimentarse, y a veces el amo se olvidaba. Felipe se quedó atónito. Sentía como si le estrangularan el corazón. Sintió lástima por Valeria, una lástima que creció intensamente. Esta no es la tía Valeria, esta es Valeria, una mujer olvidada. Estaba confundido, la razón gritó. Tenía que levantarse, tenía que mantener la distancia. Pero su corazón miró los hombros temblorosos de Valeria, levantó la mano con vacilación en el aire, y luego la posó decididamente sobre su hombro. Un toque ligero solo pretendía consolarla. Sus hombros eran pequeños y temblaban bajo su palma. Sintió su calor y su dolor. Valeria se sobresaltó con ese contacto. Ella le miró, con los ojos llorosos de sorpresa. No esquivó, no apartó su mano. Parecía que llevaba mucho tiempo esperando ese calor. Felipe mantuvo la mano allí. Apretó ligeramente. Tía, tragó saliva con sequedad, con la garganta ahogada. Quería decir algo grande, pero no podía. Solo podía decir una frase con su voz más profunda. No tengas miedo, estoy aquí. Esa frase se le escapó de la boca. Seguía llamándole hijo, pero tanto él como Valeria conocían el toque en su hombro y el aquí hay un bebé. Estaba muy fuera de los límites de un nieto para su tía. La mano de Felipe descansaba rígida sobre el hombro de Valeria. Sintió ese pequeño hombro temblar no solo por el llanto, sino también por su toque. El calor de la palma de la mano de un joven era algo extraño, algo peligroso, pero también lo único a lo que Valeria podía aferrarse en ese momento. Tú, hay un niño aquí. Esa frase se repetía en la mente de Felipe, pero sonaba falsa. La llamaba hijo, pero lo que acababa de darle no era el consuelo de un nieto, es el calor de un hombre. Valeria no levantó la vista, pero tampoco apartó su mano. Ella, en un acto inconsciente de debilidad, inclinó ligeramente la cabeza contra la mano de Felipe. Era solo un respaldo ligero, pero era como una corriente eléctrica recorriendo la columna vertebral de Felipe. Retiró la mano. No, no puedes. Apretó ligeramente los dedos. La cocina estaba en silencio, solo los sollozos de Valeria se habían desvanecido. La bandeja fría de arroz yacía allí como prueba de soledad. Tía. Felipe carraspeó. Tía, no te quedes aquí sentada más. Frío. El arroz está todo frío. Valeria negó con la cabeza. No quiero comer. Yo tampoco quiero, dijo Felipe. Se levantó. No puedes quedarte en la cocina para siempre. Sal al salón. Extendió la mano, no para ayudar, sino para invitar. Valeria le miró. Sus ojos llorosos eran a la vez inocentes y cansados. Miró la mano de Felipe. Esa mano seguía manchada de barro ayer al reparar el enrejado de Tianli, y hoy se la están ofreciendo. Ella dudó y puso su mano en la suya. Sus manos estaban frías. Felipe la agarró y la levantó. La condujo fuera de la cocina, fuera del olor a la espera desesperada. Fueron al salón y empezó a llover otra vez. Esta vez la lluvia no gritaba como una noche atronadora, sino que caía de forma uniforme, como si todo el cielo de Castlecombe Town pidiera algo. Se sentaron en las mesas y sillas de madera, y nadie encendió la luz. La tenue luz de la farola fuera de la puerta entraba, lo justo para distinguir las figuras del otro. El aire era denso, y aún más difícil respirar que cuando Valeria lloraba. Felipe estaba confundido. La has arrastrado hasta aquí. ¿Qué deberías hacer ahora? Miró a su alrededor, deteniéndose en el armario de madera en la esquina de la habitación, sobre el que había botellas del vino medicinal de Antonio. Las botellas de vino empapadas en semillas de plátano, empapadas en serpientes, empapadas en todo tipo de raíces de árboles, que el tío Antonio solía presumir orgullosamente de ser el abuelo Bebe cumplidos. Un pensamiento loco cruzó la mente de Felipe. Tía, dijo con la voz ronca, ¿tienes frío o te sirvo una copa de vino medicinal para calentarte? Fue una oferta imprudente. Valeria le miró sorprendida. El alcohol, hacía mucho que no bebía. Al tío Antonio no le gustaba que bebiera, pero ahora necesitaba algo, algo más fuerte que las lágrimas.
Ella asintió. Sí, solo una palabra. Sí. Felipe fue liberado. Se levantó y tomó la botella más pequeña de vino, de esa fruta empapada en el cuerpo, que se dice que facilita dormir. Sirvió 2 copas diminutas. Le entregó una a Valeria con las manos aún temblorosas. Alzó su copa. Yo, no sé qué decir, solo desearía aliviar la tristeza. Beben. La copa de vino se vació de un solo suspiro. El sabor del alcohol era amargo, fuerte y caliente. Le quemaba la garganta, pero de inmediato una bocanada de calor se extendió por todo su cuerpo. Eso hizo que las mejillas de Valeria se sonrojaran, que el corazón de Felipe latiera más fuerte, derritió la aprensión y quemó la razón. ¿Estás mejor?, preguntó Felipe. Valeria no respondió. Ella le miró de cerca. Bajo la luz tenue, Felipe ya no era un sobrino descuidado. Tenía ojos profundos, una mirada firme y un hombro en el que ella acababa de apoyarse. Y aquí está él, y su marido no. El alcohol y las emociones estaban reprimidos. La habitación parecía más pequeña, y el sonido de la lluvia fuera parecía más fuerte para ahogar el sonido de sus latidos de corazón. Felipe miró a Valeria. Su mirada ya no era la de su nieto, era la de un hombre que mira a la mujer que anhelaba. Valeria también le miró, sus ojos de la desesperación aún poco más acogedores. Una invitación de quien ha sido acorralado, de quien ya no tiene nada que perder. Felipe dejó la copa de vino sobre la mesa, y el sonido de la copa golpeando la madera. Un clic seco. Agarró la mano de Valeria, su mano ya no estaba fría, estaba ardiendo. Tía, solo tuvo tiempo para decirlo a partir de ahí. No me llames tía. La voz de Valeria era susurrada, pero clara. Es como un cuchillo que corta el último hilo de la moralidad. Es una clave. Abrió la puerta prohibida. Felipe se quedó atónito. Ese dicho, no me llames tía. ¿Cómo se llama? No necesitaba respuesta. Solo sabe que ya no es sobrino. Ya no es tía. Eran Felipe y Valeria. 2 personas solitarias en una noche lluviosa con alcohol y desesperación. Levantó la otra mano para tocarle la mejilla, aún un poco húmeda por las lágrimas. Valeria no esquivó. Cerró los ojos como una aceptación, una rendición al destino. La respiración de Felipe se aceleró. El aroma de las flores de pomelo del pelo de Valeria se mezclaba con el fuerte olor del alcohol para crear un aroma adictivo. Se inclinó hacia ella y la distancia se acortó. Podía sentir su aliento caliente, y entonces sus labios tocaron los de ella. No fue un beso de primer amor. Es un beso de empatía, de desesperación y de arrebato. Es salado, con un sabor maduro y un sabor fuerte a vino medicinal. Valeria no le apartó. En el momento en que sus labios se tocaron, ella tembló ligeramente y luego se aferró a él. Su mano se aferraba a su brazo, como alguien a punto de ahogar un tronco. El beso se volvió más profundo. Felipe ya no sabía nada. Olvidó quién era ella. Solo sabía que sostenía un cuerpo suave y cálido y que tenía hambre de calor igual que él. La mano de Felipe se apartó lentamente de las mejillas sonrojadas de Valeria, como si no pudiera soportar dejar su piel suave ni un segundo. Dedos cálidos y delgados se deslizan por su cuello esbelto, dejando una estela ardiente de brasas. Valeria tembló ligeramente, su respiración pesada mientras sus dedos tocaban los vasos sanguíneos palpitantes bajo la piel fina. Felipe se agachó, sus fuertes brazos rodeándola con fuerza, apretándola contra su pecho sólido como si quisiera incrustar todo su pequeño cuerpo en cada fibra de su carne, en cada latido histérico. Su aliento le dio en los oídos con calor. Una de sus manos se deslizó silenciosamente en el fino abrigo de Valeria, la carne tocando la piel sin distancia. La mano grande presionó contra los pechos redondos que aún conservaban la firmeza de una mujer nueva en sus 30. Lo frotó despacio, su pulgar apretó el pezón erecto, empujó suavemente y luego se fortaleció, lleno de ánimo y usurpación. Valeria jadeó,
con el pecho agitado contra su palma. Los dos se envolvieron en un beso profundo, lenguas de mandarinas inseparables, sobre las brillantes mesas y sillas de madera de hierro de Antonio, donde normalmente solo había risas y familia. Ahora solo se escuchaba el sonido de una respiración agitada y el sonido de la carne tocándose mutuamente. Al cabo de un rato, Felipe se quitó toda la ropa y cada trozo fino de tela cayó sobre el frío suelo de madera. Se sentó cerca de ella, la luz amarillo anaranjada de la lámpara de mesa iluminando la piel rosa y blanca de Valeria, reluciente con un poco de sudor. Sus manos se deslizaron con ansia por todo su cuerpo, desde sus pechos carnosos hasta su cintura delgada y luego sus caderas rechonchas. Sus dedos se deslizaron suavemente sobre la abertura del bosque ya húmedo y cálido, deslizándose lentamente por la estrecha grieta, deslizando suavemente, empujando el día al lugar adecuado, haciendo que Valeria se doblara inconscientemente, con las piernas cerradas y abiertas repetidamente. La boca de Felipe no tenía prisa, se agachó, la punta de su lengua cálida lamió uno de los pezones rosados. Luego chupó el pezón y succionó con fuerza, como alguien que lleva mucho tiempo sediento de beber agua. Los suaves gemidos de Valeria resonaban en su garganta, y cerró los ojos, dejando que cada oleada de placer surgiera desde lo más profundo de su corazón solitario durante años de soledad. No quería que esa sensación desapareciera, solo quería que durara para siempre. Sus dedos ahora aceleraban, y sus dedos entraban y salían rítmicamente en la abertura del cálido y caliente bosque que se contraía continuamente. Valeria se inclinó como un arco estirado, con las manos apretadas sobre los hombros de Felipe, la boca abierta y la respiración pesada, los gemidos cada vez más fuertes, más intensos. Su cuerpo temblaba en oleadas, el sudor brotando como un arroyo. Se dejaron caer en sus sillas, sus cuerpos desnudos pegados el uno al otro. Felipe susurró en su oído, con la voz ronca y oscura: «Para mí, ¿está bien, tía Valeria?» Valeria solo asintió ligeramente, con los ojos aún cerrados y las mejillas sonrojadas. Felipe le besó el cuello con fuerza, dejando innumerables marcas rojas. Ajustó su postura, su punta caliente y grande tocó el borde de la hendidura húmeda, y luego empujó lentamente. Valeria se estremeció por todo su cuerpo al sentir cada centímetro de carne caliente entrar profundamente en su cuerpo tras tantos años de vacío. Los gemidos extáticos salían incontrolables, dolorosos y placenteros, extraños y sedientos. La sonrisa en los labios de Felipe estaba llena de emoción. Empezó a moverse, primero dejándola acostumbrarse poco a poco, luego haciéndose más fuerte, cada chasquido de su cadera penetrando profundamente hasta el final. Solo le quedaba un pensamiento en la cabeza. Valeria era ahora su mujer, suya propia. La escena era frenética. Felipe se pegaba al cuerpo de su tía Valeria, moviéndose rítmicamente dentro y fuera de la rendija caliente que se contraía salvajemente. Cada calada iba seguida de un chorro de agua viscosa, y cada embestida era un gemido que brotaba de la garganta de Valeria. Su boca atrapó sus labios y lamió y succionó las gotas de saliva, su lengua rodeando mandarinas. Sus manos agarraron sus muñecas, las pasaron por encima de su cabeza y las presionaron contra el borde de la silla, haciendo que sus pechos se levantaran y que se mecieran con cada clic. Luego cambiaron de posición. Felipe se tumbó de espaldas, tirando de Valeria para que estuviera de lado cerca de él. Una de sus piernas descansaba sobre su cadera, ampliando la distancia en el bosque húmedo. Su chico se deslizó fácilmente por detrás, profundo y firme. Empezó a hacer clics fuertes. Cada bofetada hacía vibrar ligeramente toda la silla de madera de hierro. Valeria se divertía extrañamente con esta posición, tanto nueva como emocionante. Cada vez que le apuñalaba, tocaba el punto más sensible dentro de ella. Felipe se agachó para chupar sus labios rojos e hinchados y chupó con fuerza. Su mano derecha se deslizó por su cuello, bajó para masajearle el pecho izquierdo, lo apretó con fuerza y lo moldeó en todas las formas,
y sus dedos empujaron los pezones para sonrojarse. Su mano izquierda acariciaba su vientre plano y luego, de vez en cuando, bajaba para calmar los bordes del bosque por el que el grandullón entraba y salía constantemente, aliviando el dolor ardiente y aumentando el placer. Valeria gimió en silencio, su cuerpo convulsionando repetidamente. La sensación de estar a punto de llegar al orgasmo la hizo inclinarse, apretándole con fuerza. Felipe ya no pudo contenerse, chasqueando más rápido, más fuerte, jadeando en su oído. «Tía, estoy aquí fuera». Valeria apenas tuvo tiempo de asentir, con las piernas fuertemente envueltas alrededor de sus caderas. Una última embestida profunda, Felipe rugió suavemente, lanzando oleadas de semen caliente al final de su útero. Valeria también llegó a la cima al mismo tiempo. El paso del bosque se contrajo violentamente y el agua viscosa salió y mojó la silla. Se tumbaron uno encima del otro, jadeando, sudando profusamente, el fuerte olor a sexo extendiéndose por la habitación. Sus labios se encontraron de nuevo, besados suavemente, acariciados. Entonces, ambos cayeron en un sueño profundo en brazos del otro, la levadura del amor aún presente en cada centímetro de carne caliente. Fue una noche de rebeldía y el comienzo de una serie de días pecaminosos, pero también reconfortantes. A la mañana siguiente, Felipe se despertó cuando ya era de día. La lluvia de la noche anterior se había disipado, devolviendo la atmósfera sofocante. Le dolía la cabeza y la boca amarga con el sabor del vino medicinal. Se quedó quieto mirando el techo de madera. El incidente de anoche no fue un sueño. Impactó claramente. El apretón de Valeria en su mano, el sabor salado de sus lágrimas en sus labios, su aroma y la mezcla de oscuridad. Felipe cerró los ojos con fuerza. Pecado, una culpa fría y pesada le golpeó, apagando cualquier calor que quedaba de la noche anterior. ¿Qué hizo? Había traicionado a Antonio, quien lo había cargado. Has manchado a tu tía. Se sentía asqueado de sí mismo. No se atrevió a salir de la habitación. Tenía miedo de enfrentarse a Valeria. ¿Qué diría? ¿Cómo la miraría? Se quedó sentado en su habitación hasta casi el mediodía, cuando le llegó el hambre y finalmente tuvo que salir. La casa estaba en silencio. No se oía el sonido de cuchillos, ni tablas de cortar, ni el sonido de Valeria agachada en el jardín. Felipe estaba en pánico. Podría haber hecho alguna tontería. Se apresuró a bajar a la cocina. No había nadie. Salió corriendo al jardín. Valeria estaba sentada allí, junto a la celosía que él había reparado. Se quedó inmóvil como una estatua. «Tía», Felipe habló, con la garganta seca. Valeria se sobresaltó. Se giró. Felipe sintió que el corazón se le apretaba. Su rostro estaba pálido y demacrado. Sus ojos hinchados no por el llanto, sino porque estaba despierta. Ella le miró, con los ojos extraños, asustados y llenos de odio. «¿Le odias o te odias a ti misma?» «Yo», tartamudeó Felipe. «Tía, la tía desayunó, no tengo hambre». Valeria interrumpió, con voz cortante y fría. «Tampoco me llames tía». Esa declaración de anoche fue un permiso, una invitación. Esta mañana fue un desprecio. Se levantó, tropezó junto a Felipe y entró directamente en la casa como si fuera algo sucio. Felipe se quedó atónito en medio del jardín. Se sentía peor que culpa. Se sentía como si solo hubiera sido un marginado. No se dijeron ni una palabra en todo el día. Se evitaban. Valeria se encerró en su habitación. Felipe deambuló por la gran casa sintiéndose un criminal. La vergüenza ahora es reemplazada por un grueso muro de vergüenza y miedo. Valeria tenía miedo de que Antonio lo supiera, miedo de los cotilleos, miedo de la sensación de la noche anterior, la sensación de haber dejado que el cotilleo, de responder a un joven, se encontró de la nada. Para cenar, Felipe no se atrevió a ir a la cocina. Se sentó en el salón y Valeria luego sirvió 2 cuencos de arroz, un plato de verduras hervidas y un plato de huevos fritos, patéticamente sencillo. Puso la bandeja de arroz sobre la mesa sin mirarle. «Cómetelo».
Luego busca la manera de salir de aquí. Felipe se quedó atónito. Tía, la tía me echó. No soy tu tía, Valeria gritó, pero su voz temblaba. Vete, vuelve a Manchester, no te quedes más aquí. Estás aquí. Ninguno de los dos puede sobrevivir. Sus lágrimas volvieron a caer. Te lo ruego. Felipe la miró y vio que Valeria temblaba. No le odiaba, tenía miedo. Su miedo era tan grande que prefería alejarle. ¿Pero a dónde ir? ¿Qué hacer en Manchester? ¿Volver a ese desastre o quedarte aquí con otro desastre? Pero está Valeria. Felipe no durmió esa noche y sabía que Valeria no estaba durmiendo. La oyó girarse, suspirar a través de la fina pared de madera. El silencio entre ellos no es paz, es tormento. Se dio cuenta de que no podía ir, no porque no tuviera dónde quedarse, sino porque no quería dejar a Valeria sola con ese secreto. En mitad de la noche, Felipe oyó la puerta de la habitación de Valeria chirriar. Contuvo la respiración. El sonido de pasos era muy ligero hacia la cocina. Fue a beber agua. Esperó. Los pasos regresaron, pero se detuvieron. Se detuvieron justo en la puerta de su habitación. El corazón de Felipe pareció salirse del pecho. Sabía que mientras abriera la puerta, todo volvería a desmoronarse. Mientras guardara silencio, quizá las cosas serían diferentes mañana por la mañana. El sonido de pasos permaneció allí unos segundos, o siglos, y luego el sonido de pasos. De vuelta rindó a la habitación de Valeria. Felipe suspiró aliviado, pero también se sintió decepcionado. A la mañana siguiente, Felipe no dijo nada sobre irse, y Valeria no lo repitió. Comenzaron su día de nuevo en falso silencio, pero el deseo y la armonía que habían brotado no podían extinguirse. Es como un árbol trepador que echa raíces en silencio. Solo una lluvia volverá a salir, y esa lluvia es soledad. No pueden parar. Probaron el calor del otro en el frío de esta casa. No hubo vino ni lágrimas, solo silencio esa noche. Felipe estaba sentado en el salón. Valeria estaba sentada en la habitación. Pero ambos sabían que estaban pensando el uno en el otro. Y entonces salió Valeria. No fue a tomar algo. Se acercó a Felipe. Ella estaba delante de él con un pijama fino. Yo tengo frío. Es mentira. El cielo de la ciudad de Castlecombe era sofocante, pero Felipe lo entendía. Él también tenía frío, el frío del corazón. Se levantó, no dijo nada, le tomó la mano y la llevó a su habitación. Esta vez no fue en el salón. Era tarde por la noche, y la pequeña habitación de Felipe estaba envuelta en una tenue luz amarilla de una vieja luz nocturna. El aire era denso, el aroma de los cuerpos de las dos personas se mezclaba, el olor a sudor, a lujuria e incluso un leve toque de algodoncillo aún permanecían en el cabello de la tía Valeria. En cuanto la puerta se cerró, Felipe ya no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, con las manos entrelazadas alrededor del rostro regordete de la tía Valeria. Sus ojos negros, mirando profundamente, sus ojos llorosos y brillantes. Los ojos de una mujer que no había conocido el calor de los hombres durante mucho tiempo. Sin decir una palabra, Felipe se agachó, cubriéndole los labios rosados temblorosos. Sus labios eran fuertes y calientes, como si quisiera tragarse toda su alma. Su lengua recorrió los huecos de sus labios, saboreando la dulce salinidad de la mujer anhelante, la salinidad de las lágrimas que habían caído silenciosamente de los días de soledad, la dulzura de un deseo largamente reprimido. La tía Valeria se dejó caer en sus brazos, sus manos débiles sobre el pecho de Felipe, como si quisiera apartarlas, pero luego apretó su camisa con fuerza, acercándole más. Su respiración agitada se mezclaba con el sonido de su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Los brazos de Felipe se apretaron alrededor de su cintura, apretándola con fuerza, como si temiera que si soltaba un poco, se disiparía como humo, como los sueños culpables que había soñado sola en mitad de la noche. Sus manos temblorosas se deslizaron bajo el fino abrigo, tocando la piel blanca y caliente. Sus dedos subieron, lenta, con intensidad,
y luego se detuvieron en la montaña de melocotones hada hinchados por su respiración acelerada. A través del fino abrigo de Valeria, sintió cómo sus pezones se tensaban por la estimulación, los frotó suavemente y luego se fortalecieron, haciendo que la tía Valeria se mordiera el labio para reprimir los gemidos que estaban a punto de salir de su garganta. Al cabo de un rato, el aliento de ambos se convirtió en fuego. Felipe sacó la mano, se quitó la camiseta y rápidamente la suya. Las dos camisetas cayeron al suelo sin hacer ruido. La luz amarilla iluminaba el cuerpo desnudo de la tía Valeria, piel rosa blanca, pezones carnosos y pezones rosados como dos cerezas maduras. Felipe se agachó, agarrando un lado del bulto rebotante, con la boca apretada en la punta, la lengua envuelta alrededor, chupando con fuerza que la hizo encogerse de placer. Su otra mano presionó el otro pecho, masajeándolo estimulantemente, y su pulgar recorrió el pezón, haciéndolo aún más erecto. Cayeron sobre la cama, el colchón hundido bajo el peso de los dos cuerpos en llamas. Las uñas de Felipe se deslizan suavemente sobre su piel tersa, desde el cuello hasta el vientre, y luego bajan hasta su cintura delgada. Sus dedos descendieron, tocando el barranco del bosque empapado desde hace mucho tiempo. Su dedo corazón se coló, giró ligeramente y luego se fortaleció, haciendo que la tía Valeria soltara su primer gemido, un sonido dulce y culpable, que resonó en la habitación silenciosa. Se inclinó, sus piernas se abrieron involuntariamente, aceptando cada uno de sus remolinos traviesos en la hermosa perla hinchada por la estimulación. Sus gemidos hacían que la sonrisa de Felipe pareciera llena de emoción, las comisuras de sus labios curvadas en una curva falsa y masculina. Miró con interés a la mujer que antes había sido digna frente a él y ahora derretiendo por su culpa. Felipe agarró la pequeña mano de la tía Valeria, la bajó y la colocó sobre su niño pequeño erecto. Tuyo. Quiero que te encargues de ello. Te quiero, su voz susurró en su oído, ronca, llena de deseo. Se sonrojó tímidamente, no dijo nada, pero su mano seguía acariciando obedientemente instintivamente. Dedos alargados se deslizan sobre la piel caliente, apretando ligeramente, acariciando arriba y abajo, haciendo que Felipe apriete los dientes de placer. Sonrió, su sonrisa de satisfacción aún más pronunciada. Luego se inclinó de nuevo, besándole los pezones con aún más entusiasmo, su lengua como mandarina, mordiéndose levemente, haciéndola gemir en silencio. Cuando ya no pudo más, Felipe se incorporó, escupió en la palma de su mano, frotándolo por todas sus hendiduras húmedas del bosque y sobre su nervioso niño pequeño él mismo. Se presionó contra ella, con las manos a los lados, los ojos clavados en los suyos llenos de posesión. Luego la tomó, se ajustó y lanzó un disparo decisivo al dulce bosque de miel. La tía Valeria soltó un pequeño llanto, mezcla de dolor y placer. Sus manos rodearon su cuello, apretando con fuerza, sus pechos pegados el uno al otro, frotándose sensualmente. Sus piernas se enredaron alrededor de sus caderas, abriéndolas todo lo posible, invitando. La visión era realmente estimulante, dos almas solitarias finalmente encontrándose en un torbellino de lujuria loca. Felipe comenzó a moverse, fuerte, decidido. Cada vez que él se metía, ella dejaba escapar un largo gemido, un sonido oscuro resonando por la habitación a altas horas de la noche. Susurró en su aliento intermitente. Apoyó las manos en la cama, su cuerpo pegado. El niño pequeño entraba y salía de su barranco acuático del bosque, cada empuje llegaba profundo hasta el final. El sonido de la piel tocando cayó, sus gemidos se hicieron cada vez más fuertes, mezclándose con su gruñido contenido. Cambian de posición. La tía Valeria se sentó encima de Felipe, con las manos firmemente sobre su pecho. Empezó a encogerse de hombros, despacio y luego rápidamente, empujando al pequeño más profundo. Cada vez que se agachaba, sus pechos rebotaban de forma encantadora. De vez en cuando Felipe le daba unas palmadas en los glúteos, luego le agarraba la cintura y la bajaba con más fuerza. Alzó la cara hacia el techo, con los ojos cerrados, disfrutando del placer breve pero frenético, aunque sabía en su corazón que aquello era un pecado. En un momento, ella se agachó, puso sus pechos en su boca, dejándole chupar mientras ella seguía chupando. Luego la giró y volvió a tumbarse, apoyando sus piernas en sus hombros, con la postura completamente extendida. Concentró toda su energía en la última ronda, empujando fuerte, rápido, profundo. Los gemidos de la tía Valeria eran ahora pequeños gritos, resonando por los rincones de la habitación. Gritó al llegar al primer orgasmo, su cuerpo convulsionando,
y la brecha del bosque le apretó con fuerza. Y entonces, sin dudarlo ni un minuto, Felipe soltó un rugido profundo, disparando el plástico blanco y caliente en lo más profundo de ella. El calor abrumador hizo que la tía Valeria temblara de nuevo. La llama del amor se fue apagando poco a poco. Los dos yacían en la cama, ella yacía sobre su pecho, jadeando. El sudor estaba empapado, el calor del otro seguía presente. Sus labios se unieron en un suave y salado último beso entre sudor y lágrimas. En la quietud de la noche, solo se escuchaba el latido de las dos personas solitarias que acababan de encontrarse, aunque solo fuera por un breve momento de culpa. Empiezan los días torpes. Se volvieron más imprudentes. Durante el día, siguen siendo tías y sobrinos, manteniendo la distancia, hablando con moderación. Pero cuando caía la noche, cuando el pueblo dormía profundamente, cuando el sonido de los insectos en el jardín ahogaba todos los sonidos, volvían a encontrarse. A veces Felipe iba a la habitación de Valeria, a veces Valeria iba a ver a Felipe. Encuentran en el otro el consuelo que ambos carecen. Se comunican con abrazos apresurados, besos ocultos, apretones bajo la mesa cuando se cruzan accidentalmente. O la culpa sigue ahí, pero está eclipsada por una emoción más fuerte. Felipe, un hombre de 21 años, ya no considera esto un minuto de debilidad. Sentía que realmente quería proteger a Valeria. Empezó a ponerse celoso. Sentía celos de Antonio. Sentía celos del teléfono cada vez que sonaba porque temía que fuera Antonio llamando. Quería que Valeria fuera suya. Y Valeria era como una flor regada tras una sequía. Empezó a reír más, aunque solo fuera una sonrisa pícara. Empezó a cuidarse sola. Lleva blusas más claras de 3 colores. El miedo seguía ahí, pero se repelía por el calor de Felipe. Son como dos delincuentes disfrutando juntos de los últimos momentos dulces antes de que se ejecute la sentencia. Una vez que ha comenzado la torpeza, surge una extraña tentación. No solo es un alivio para el cuerpo, sino también una medicina para el alma. Felipe y Valeria eran como dos adictos. Durante el día intentan vivir como personas normales, pero por la noche no pueden resistir la sed. El miedo y la culpa siguen ahí, acechan en los rincones oscuros de la casa, en cada crujido del suelo de madera, pero se ven temporalmente repelidos por una emoción más intensa. Empezaron a ser imprudentes. Ese secreto común es como una cuerda invisible que los une, pero también les da un valor increíble. Ya no se buscan solo en la oscuridad. La tentación empezó a colarse en el día. Cuando Valeria secaba ropa en el jardín, Felipe ayudaba accidentalmente con una mano y sus dedos se tocaban ligeramente al mover una percha. Mientras Felipe estaba sentado leyendo en el salón, Valeria sacaba una copa de ginseng y la ponía sobre la mesa, dejando deliberadamente su mano en su hombro más de un segundo. Entonces, una tarde, el sol se había puesto y el viento empezó a soplar. Se sentaron juntos en el porche junto al enrejado que Felipe había reparado. El enrejado de árbol, así como su relación, ha sido reconstruido apresuradamente, distorsionado, pero está creciendo verde. No dijeron nada. Felipe miró el jardín con el corazón lleno de vagos pensamientos de juventud. Valeria también miraba hacia el jardín, pero su mirada era algo menos solitaria. De repente, Valeria inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto lento, vacilante, pero deliberado. Apoyó la cabeza en el hombro de Felipe. El mundo entero de Felipe pareció detenerse. Se tensó el peso, sintió el peso de su cabello, olía el leve aroma de las flores de pomelo. Esto es de día, esta es la veranda. Cualquiera que pase por la puerta puede verlo. Esta es la mayor imprudencia de Valeria. Pero lo hizo. Estaba cansada y necesitaba un punto de apoyo, aunque ese fulcro sea frágil y pecaminoso. Felipe no se movió, solo exhaló suavemente. Levantó la mano con vacilación y la puso sobre su cabello, acariciándolo suavemente. Valeria. La llamó por su nombre. Ya no era tía. No sabía cuántas veces había llamado a esa llamada en la oscuridad, pero era la primera vez que se pronunciaba bajo el sol. Valeria no respondió, solo cerró los ojos, apoyó la cabeza suavemente en su hombro como buscando más calor. Felipe carraspeó,
con el corazón latiendo con fuerza ante tanta audacia. ¿Crees que viviré así para siempre? Valeria guardó silencio durante mucho rato y luego habló, con la voz triste como un suspiro. ¿Cuánto tiempo para siempre hasta que vuelva tu tío? Esa frase fue como un cubo de agua fría. Felipe apretó las manos. No, no quiero hablar de ti, dijo con la voz llena de terquedad juvenil y celos. Ven conmigo, Valeria. Valeria rió, una risa suave pero amarga. Ella levantó la cabeza de su hombro, mirándole directamente a los ojos. Ve, ¿a dónde ir? Dices que suena tan fácil. ¿No me crees? Felipe le agarró la mano. Me voy a Manchester, voy a buscar trabajo. Tú puedes. Ganaré dinero. Puedo cuidarte. Vamos a alquilar una pequeña habitación de motel, en vez de que te quedes en esta jaula. Los ojos de Felipe se iluminaron. Estaba dibujando un futuro que creía que podía lograr. Pero Valeria tenía casi 30 años. Ya no era una chica de 18 años en sus 20 para creer en promesas alzadas. Felipe le acarició suavemente la mejilla. Ya no soy una niña, soy la tía Valeria. Todo el pueblo sabía que yo era la tía Valeria, la esposa de Antonio. ¿Qué vas conmigo? Es mi tía quien me sigue. Las palabras tío y sobrino son enfatizadas por ella como si se lo recordara a sí misma, clavándose el corazón a sí misma. ¿Qué dirá la gente? Mi familia. Eres joven, tienes futuro. En cuanto a ti, sígueme, solo eres una mancha en mi vida. No digas eso, gritó Felipe. No me importa, solo te necesito. Pero me interesa. Valeria retiró la mano. Tengo miedo. Giró la cara. Estoy acostumbrado a estar aquí, al menos es seguro. Y tú, solo fue un golpe de calor que no deberías tener. Felipe se quedó atónito. ¿Golpe de calor? ¿Dijiste que todo es solo golpe de calor? Se sentía herido, sentía que le menospreciaban. Valeria, ¿vas a decir algo? Quería decir que no, quería decir que él era el único calor que tenía, pero en ese momento sonó el teléfono de la casa. El timbre era seco, agudo y agudo. Cortó su conversación, cortando el frágil momento de torpe dicha. Los dos se miraron sorprendidos. La campana seguía sonando como si pidiera por su vida. Valeria palideció. Sabía que solo había una persona llamando a esa hora. Tía Valeria, no escuches. Felipe tomó su mano, pero Valeria la ignoró. No, si tengo trabajo. Se levantó y se ajustó la camiseta apresuradamente. La tapadera de la tía Valeria fue puesta inmediatamente sobre su cuerpo. Respiró hondo y entró en la casa, acercándose al teléfono. Felipe estaba de pie, con las piernas muertas en la veranda, observando la sombra de su espalda. Sí, aló. La voz de Valeria temblaba. Sí, tú. El corazón de Felipe pareció caer en un abismo. Sí. ¿Has terminado de escuchar lo que hay que decir? ¿Eres tan bueno? Sí. Valeria se llevó la mano al pecho. ¿Qué eres? Tío, me dijiste que volviera. Felipe lo oyó claramente. Entró, se quedó en la puerta del salón y vio a Valeria aferrada al lateral de la mesa. Al día siguiente, ¿vas a volver al día siguiente? Repitió Valeria, con la voz aparentemente perdiendo fuerzas. Sí. ¿Por qué es tan urgente? Antonio debe estar diciendo algo al otro lado de la línea. Sí, lo sé. Estoy tan feliz. Una frase torpe y confusa. Sí. Ve a la estación de autobuses. Felipe viene a recogerte. Valeria miró rápidamente a Felipe, con los ojos llenos de pánico. Sí, sigue aquí. Sí, lo denoto. Sí, estoy preparado. Camina con cuidado. Valeria colgó. El brazo se soltó, el estetoscopio de plástico negro cayó, golpeando la pared de la máquina, haciendo un sonido seco de clic. Esa noticia fue como un rayo. El tío Antonio vuelve, justo al día siguiente. La noticia cerró de golpe todas las puertas al futuro que Felipe había trazado, y al mismo tiempo pronunció un veredicto sobre su relación. Valeria se quedó quieta, petrificada. Felipe también se quedó atónito. El golpe de calor, como lo llamó Valeria, ahora se había encontrado con el sol,
El verdadero sol, el verdadero dueño de esta casa, estaba a punto de regresar. El sonido del estetoscopio golpeando la pared de la máquina, un seco clic, sonó en la silenciosa casa, como el martillo de un juez derribando y pronunciando la sentencia de muerte. El calor frágil, la mirada imprudente, la mirada anhelante que acababa de dirigirle a Felipe en la veranda, todo había desaparecido. Ahora solo quedaba la tía Valeria, una tía Valeria transversal, sin una gota de sangre, asustada y extraña. Felipe dio un paso adelante, quería cogerle la mano, quería tranquilizarla. No tengas miedo, aquí estás. Pero Valeria se sobresaltó, a la defensiva, como si Felipe fuera algo peligroso, sucio de lo que tenía que mantenerse alejada. Tú. La voz de Valeria temblaba, pero era fría. Tú, vete a tu habitación. ¿Qué te pasa? Felipe se quedó atónito, incapaz de aceptar este cambio repentino. Solo es una llamada. ¿De qué tienes miedo? Te acabo de decir. No he dicho nada. Valeria interrumpió, su voz empezando a ser cortante, la dureza de un ataque de pánico. No decimos nada. Tío, se te olvida. No miró a Felipe, se dio la vuelta y fue apresuradamente a la cocina. Abrió la nevera, cogió las verduras, abrió el grifo y trabajó frenéticamente como si el ajetreo pudiera borrar las huellas de los últimos días. Felipe no podía soportar la sensación de ser desechado en cuanto vaciaba su hígado. Le siguió hasta la cocina. «Para tú, Valeria». Le agarró la muñeca, la mano que recogía verduras sin vida, agua del grifo de salpicaduras. «Déjame ir». Valeria hizo un gesto brusco con la mano. Su fuerza es débil, pero su ferocidad es superflua. «Felipe, no empeores las cosas». «¿Peor?», gritó Felipe, perdiendo el control. La casa de madera, que estaba acostumbrada a estar en silencio, volvió a ser ruidosa. La voz de Antonio era refrescante, su voz llamando Valeria, el sonido de él presumiendo del trofeo del viaje. Valeria puso perfectamente la portada de Valeria. Era rápida, rápida. Hacía té, preguntaba a su marido, no miraba a Felipe ni una sola vez, como si las noches lluviosas, los apretones, las bofetadas y los besos apresurados nunca hubieran existido. Felipe sentía que era superfluo, un criminal al que nadie juzgaba. La comida de esa noche fue la primera para 3 personas. El tío Antonio abrió la botella de precioso vino medicinal y la cocina estaba artificialmente cálida. Habló del contrato, del nuevo barco. «Valeria, dame un trozo de pescado. Mamá mantiene este plato en el primer lugar. Felipe, comes mucho, pareces tan enfermo». Felipe simplemente bajó la cabeza para comer. «¿Por qué el arroz está tan rico hoy?» Antonio se rió. Valeria se sentó junto a su marido, recogiendo comida para él, sonriendo. Una sonrisa digna de una buena esposa. Felipe ya no podía soportarlo más. Dejó los palillos. «Sí, señor, señora». Él enfatizó deliberadamente esas 2 palabras. Valeria se detuvo, con las manos temblando ligeramente. «Yo tengo algo que decir». El tío Antonio estaba borracho y asintió. «Dime, ¿qué pasa?» «Sí, acabo de conseguir un trabajo en Manchester. Mi amigo llamó. Tengo que irme temprano mañana». El aire quedó de repente en silencio. «¿Eh? Acabo de volver. Incluso planeo que me sigas para aprender oficio». «Vamos, señor, estoy acostumbrado a trabajar en ello». Felipe mintió. Valeria no levantó la cara de principio a fin, solo bajó la cabeza hacia el cuenco de arroz. «Sí, depende de ti». El tío Antonio se arrepintió, pero aún así sonrió. «Los jóvenes que quieren volar y saltar pueden ir. Buenos días». La comida terminó. Bajo la mesa, donde Antonio no podía verla, Felipe sintió un toque muy ligero. Las puntas de los pies de Valeria tocaron sus pantalones, temblaron y luego se retiraron de inmediato. ¿Es un toque una disculpa, una despedida o un último agarre en la desesperación? Felipe nunca lo supo. A la mañana siguiente, Felipe se fue con su maleta. Se levantó temprano, pero Antonio estaba sentado en el porche tomando té. Valeria también estaba allí, cargando agua. Una escena familiar feliz.
Te saludo. Me voy. Sí, ten cuidado. Valeria le despidió en la puerta sin acompañarle hasta la puerta. Ella estaba en el umbral de la casa, entregándole un paquete de pasteles de hoja de pandan que aún estaban calientes. Yo desayuno. Su voz era la de la tía Valeria. Felipe la miró una última vez. Quiso acercarse y tocarle la cara, quería abrazarla, pero no podía. Antonio estaba observando. A sus ojos ya no estaba Valeria, solo la tía Valeria. Asintió para aceptar el paquete de tarta. Te lo agradezco, tía. Me voy. Felipe se dio la vuelta, cargando su maleta, caminando pesadamente por el camino de grava. No se atrevió a mirar atrás, pero sabía que ella seguía allí de pie. Al acercarse a la puerta, se giró una vez. Valeria seguía de pie bajo el confeti, el sol temprano brillando sobre ella, proyectando su sombra durante mucho tiempo. No podía ver claramente su rostro. No estaba claro si sus ojos estaban arrepentidos, aliviados o simplemente vacíos. Felipe se dio la vuelta. Las lágrimas cayeron con fuerza. El joven de 21 años había llegado a Castle Combe Town en estado de confusión, saliendo ahora con el corazón roto, llevando consigo un secreto. El secreto de las lluvias nocturnas, del calor torpe, de la primera noche con la tía Valeria. El secreto le perseguiría el resto de su vida. En cuanto a Valeria, se quedó allí hasta que la sombra de Felipe desapareció tras la curva. Luego se dio la vuelta. El tío Antonio había entrado en la casa. La casa le devolvió la inmensidad y silencio familiares. Entró, cerró la puerta y continuó la vida de la tía Valeria. Pero había un rasguño en su corazón, un arañazo que nunca sanaba. Así que toda nuestra historia está aquí. Únete a la conversación en esta sección de comentarios de vídeo y únete a nuestra familia de apasionados narradores. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer vuestros comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías tú si fueras el protagonista? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de los amores. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro canal de aventuras apasionadas y dramáticas. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias que vienen